Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has concedido de poder meditar en tu palabra nuevamente, Señor, con tu pueblo, con tus hijos, con tus comprados a precios de sangre. Señor, estamos como alrededor de la mesa, sentados, esperando que ese pan espiritual sea servido a nuestra vida y que todo nuestro ser integral pueda ser saciado. Ayúdanos, Señor. Estamos presentando, Señor, nuestras necesidades, y una de ellas es que nos permitas congregarnos de nuevo dentro del santuario y que tú aceleres, Señor, los ambientes, que disipes, Señor, los temores, que disipes en los aires, Señor, todo virus que se haya enseñoreado de esta área, para que tus hijos, Señor, podamos entrar y poder retomar, Señor, la agenda del Espíritu que tú nos has concedido, para así seguir con nuestra preparación y poder estar, Señor, en el estado que tú estableciste para el momento de tu parusía. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, usted sabe que hemos estado hablando desde el día viernes, y el domingo anterior también inicié platicando acerca de los entendidos en los tiempos, para que se pueda aplicar estrategia y así poder encarar todas las adversidades y todos los momentos difíciles pues que estamos viviendo. Son tribulaciones necesarias, que la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Tribulaciones que son pasajeras, que son temporales y que tienen un propósito, y es refinar nuestra vida para que nuestra fe sea pues no solo real, sino que verdadera, que son dos cosas diferentes. De tal manera que todo obra para bien, y esto nos ayuda a nosotros a poder pues definir que nuestra vida es una relación que tenemos con el Señor y no una religión. Una relación que cada vez la vamos llevando a cabo y la vamos haciendo más íntima, lo más íntimo posible, en orden de poder entender los deseos de Dios y poderle agradar con nuestra vida. Ahora, el día viernes me enfoqué mucho en hablar acerca de las estrategias de Daniel, y le comentaba que tenía toda una semana de haber estado meditando en este tema, enfocado más que todo en la persona de ese profeta del Antiguo Testamento, Daniel, y he seguido meditando en ese libro, y el Señor me ha llevado también a ver a sus contemporáneos. Es decir, que durante el periodo de tiempo que Daniel estuvo cautivo en Babilonia, también hubieron otros profetas como Ezequiel, hubieron incluso escribas como Esdras, y aún, hermano, personajes citados en la Biblia, como se habla del sumo sacerdote Josué, etcétera. Y miro en ellos un ejemplo que nosotros tenemos que asimilar del tipo de vida que ellos decidieron, valga la redundancia, vivir durante los periodos de cautiverio, durante los periodos de tribulación, de vivir bajo la influencia de un sistema que prevalecía y que constantemente editaba, oiga esto, leyes que eran desfavorables a las costumbres y a los valores que estos hombres de Dios tenían y que se habían formado en sus casas paternas. Una formación de las instrucciones de la Torá, que les había enseñado acerca de los preceptos que Dios había establecido, y que ellos pues tenían que vivir sin importar las condiciones que estaban enfrentando, para que de esa manera su fe pudiera ser hacia el único y soberano Dios, demostrando que eran creyentes de Dios en todas circunstancias. Ahora, ¿por qué es importante que platiquemos en esto? Y bueno, déjeme decirle que la razón por qué le menciono esto, primeramente, de hablar de estos hombres, es porque es necesario que nosotros meditemos en algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y era
los secretos de los antiguos, los secretos de los hombres de la antigüedad, porque ellos nos enseñan a nosotros cómo tenemos que vivir en este tiempo difícil. Imagínese usted, solo para que se dé cuenta en medio de qué sistema estamos viviendo y que es necesario que nuestra fe sea definida, que nuestra fe sea específica, sea llena de criterios y lleno de doctrina. ¿Cuántos saben que el día de ayer se llevó a cabo lo que se llamó, valga la redundancia, la marcha de la oración 2020? ¿Cuántos saben eso? La marcha de oración 2020. ¿Se dieron cuenta ustedes de eso? Imagínense usted que el día de ayer se reunieron 55,000 personas allá en Washington, D.C. y ocuparon las instalaciones del centro de gobierno de Washington, D.C. Eso abarca desde el Memorial de Lincoln hasta el Capitolio. Es una área donde están los edificios gubernamentales que tiene un aproximado de 1.8 millas de largo. Y todo ese espacio se llenó con cantidad de ministros, con cantidad de creyentes de toda la nación de Estados Unidos que volaron para estar orando por 2 horas en ese lugar. Hizo su aparición sorpresiva el vicepresidente Mike Pence con su esposa y se unió a la oración de ellos. Y fue algo extraordinario poder ver toda aquella cantidad de gente orando, pidiendo por el presidente de esta nación, por el vicepresidente y por todos los que están en eminencia, pidiendo para que sea Dios el que los dirija por este periodo de transición que pues se espera. Y me llamó la atención de que ningún noticiero secular de este país lo transmitió. Ninguno. Ninguno, hermano, es impresionante. Ni CNN, ni Fox, ni Univisión, su canal favorito, ni Telemundo, ni ningún otro canal secular transmitió eso. ¿Sabe qué? A ellos no les importa la fe del pueblo norteamericano. ¿Se puede imaginar usted la influencia que ejercen estos noticieros? De estar publicando solamente lo que a ellos les conviene y lo que es una agenda que va en contra de los principios de Dios. De tal manera que nadie se dio cuenta, ningún noticiero. ¿Por qué? Porque para ellos esto que nosotros estamos haciendo, incluso de congregarnos al aire libre, no es importante, y le temen también lo que puede suceder cuando un pueblo se une para hacer valer los principios y los valores que Dios ha instituido para hacer una diferencia entre los que servimos a Dios y los que no le servimos. De tal manera que es impresionante. Ahora, ¿por qué traigo todo esto, hermano, delante de usted? Porque esto es exactamente lo que vemos en la vida de Daniel. Daniel le tocó vivir tiempos parecidos a esto. Pero aquel Daniel me llama la atención cómo no comprometió su fe delante de ninguno de los reinos a los cuales él sirvió y tuvo que vivir durante ese periodo de tiempo, haciendo como una línea de tiempo, por ejemplo, de la vida de Daniel y sirviendo a los diferentes reinos. Pues nos damos cuenta que, quiero por lo menos recordar lo que dije el día viernes, de que vivió delante del reinado de Nabucodonosor. Fue Nabucodonosor el que trajo cautivo a los hijos de Judá a su propio dominio. Y eso data aproximadamente en el año 604 y 561 antes de Cristo. Daniel no solamente llegó para servir obligadamente, por supuesto, pero con mucha fidelidad le sirvió a esos reinos. Sin embargo, repito, no comprometió su fe ni sus valores, sino que se mantuvo recto
honrando a Dios, y Dios lo honró a él, porque escrito está que Dios honra a los que le honran. Amén. Ese rey dejó de ser, murió. Y vino, hermano, alguien descendiente también del mismo linaje de Nabucodonosor, su propio nieto, y fue el rey Belsasar. Belsasar aproximadamente entró al escenario para gobernar Babilonia en el año 556 a.C. Imagínense que al rey Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel le revela el sueño. Durante el periodo de Belsasar aparece una mano en medio de una festividad que él tenía, haciendo uso incluso de los utensilios sagrados que había robado del templo, bebiendo, teniendo fiestas con todos los príncipes de esa región, y la Biblia dice que de repente apareció una mano poniendo un mensaje en una pared que más o menos dice Tekel Tekel Uparsim, algo así, ¿verdad? Más o menos. Entonces, esa era una sentencia que venía para Belsasar. Y fue Daniel el que reveló el mensaje enigmático o codificado que venía de parte de Dios como sentencia para este rey. Ese rey también dejó de ser y entró al escenario el rey Darío, aproximadamente en el año 539 a.C. también, y ahí le tocó también dar testimonio de su fe, mantenerse en sus convicciones, mantenerse en lo doctrinal, de tal manera que honró a Dios hasta que por último estuvo también sirviendo delante del rey Ciro. Y en cada uno de esos tiempos y reinados, Daniel siempre sirvió con fidelidad para darle la gloria al Señor. Ahora, específicamente durante el tiempo del rey Darío, vemos en las Escrituras que Daniel vivió uno de los momentos más difíciles por causa de su fe. Y esa fe era conocida en el ambiente, y una de las maneras como él vivía su fe, dice la Escritura, era porque él no dejaba de orar 3 veces al día. Oiga esto. Interesante, porque empecé a hablar de esta estrategia de Daniel el domingo anterior. Y ayer se celebró ese día de unidad y de oración en esta nación. Y viene a encajar con lo que el Señor puso en mi corazón a tiempo, para que nos diéramos cuenta nosotros en el periodo que estamos nosotros en esta época, que todavía hay remanente y hay pueblo de Dios que está buscando al Señor. Que todavía hay pueblo de Dios y remanente de Dios que cree que el Señor trae una respuesta pronto. Que todavía hay gente como usted y como yo que nos congregamos en este lugar para glorificar al Señor. Algo completamente nuevo que nunca antes habíamos vivido, hermanos. Y quiero decirle que no somos la única iglesia que está haciendo esto. Ayer miraba también una iglesia en Canadá con un templo grandote también, donde no han podido entrar al santuario. Y también vi al pastor de ellos predicándoles, hermano, una iglesia donde habían aproximadamente unos 200 carros en el parqueo, haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Así es que no somos los únicos. Hay un remanente que Dios siempre se guarda para sí, que testifica y glorifica el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, quiero leer el pasaje de la Biblia que estamos utilizando, que nos deja ver las estrategias de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 10. En el capítulo 6 del versículo 10 dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer, continuó arrodillándose 3 veces al día y orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Verso 13. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey,
ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Ok. El problema era la fe de Daniel. El problema era que tenía comunión con Dios. El problema era que a pesar que estaba en territorio que no era de él y que estaba bajo la influencia de un sistema con costumbres y leyes diferentes a las que le pertenecían a Daniel, o que había crecido en esas costumbres santas, les estorbaba a ese sistema las cosas que Daniel hacía. Ahora me llama la atención de que el versículo 10 al 13 describe de que estos personajes lo sorprenden a él orando a pesar, oiga esto, en el contexto bíblico lo vamos a ver en un momento, a pesar de que había un documento, había un mandato, había una ley que prohibía que se hiciera eso. Esto es impresionante, porque cuando nosotros miramos que hay de por medio un documento que establece parámetros, limitaciones, sentencias, etcétera, si alguien se atreve a hacer lo que está prohibido, en este caso el documento que se había escrito era que ninguno hiciese peticiones a nadie, a ningún dios, sino solamente al rey. En este caso, repito, era el rey Darío. Ahora, cuando yo veo todo eso, veo entonces que estos documentos tienen que ver mucho con instituir leyes, con instituir leyes que solo benefician al sistema, pero que no glorifican a Dios, hermano. Y este es el periodo que estamos viviendo nosotros. Por eso decía el día viernes, si me estoy arriesgando, yo no sé qué pueda pasar, pero Dios lo ha puesto, de que nosotros tenemos que orar porque la agenda que hasta ahorita se ha mantenido durante estos 4 últimos años desfavorecen a un partido que tiene una agenda contraria y que en su mayoría la agenda tiene que ver con leyes que son abominables, leyes que apoyan el aborto, leyes que apoyan la unión homo, leyes de perseguir y prohibir que en las iglesias se hable lo que está escrito en la palabra, leyes que se prohíba que en las escuelas nunca más entre un estudiante con una Biblia, y leyes así que van en contra de todo aquello que tiene que ver con la fe. Imagínese usted que ahorita la gran polémica que se ha levantado es porque el presidente de esta nación nombró a una nueva juez que tiene, pues, o que su posición es conservadora, y que los demás partidos o el partido contrario está viendo, hermano, de que al ser así se multiplica el número de jueces en la Corte Suprema de Justicia que tienen principios y que son conservadores y no liberales como los demás, siendo así que en cuestiones de voto que favorecen a la iglesia y que honran a Dios, entonces están en peligro también sus posiciones. Entonces estamos viendo que esta es una lucha de fe, es una lucha espiritual, y que nosotros tenemos que orar para que, hermanos, se cumpla la voluntad de Dios en este país, porque lo que aquí sucede, se dice, ¿verdad?, de esta manera, que una gripe aquí viene a ser, ¿qué?, una pulmonía en los demás países latinoamericanos. Lo que sucede aquí repercute en nuestros países. De manera que tenemos que mantener nosotros una vida de oración para que se haga la voluntad de Dios.
Entonces a Daniel le tocó vivir esto de tal manera de que estos personajes sugirieron al rey que se hiciera un edicto, que se hiciera una ley, que se prohibiera, que se buscara a otro Dios, que no fuera la dependencia del reino de Darío. Ahora, esto es muy parecido, hermano, a lo que nosotros vivimos, repito. Y yo veo en la palabra, por ejemplo, que esa carta tenía propósitos. La palabra que nosotros estamos estudiando en esta hora nos está permitiendo pues ver ángulos proféticos de cosas que son repetitivas, porque todo lo que es profético tiene patrones repetitivos. Por eso dice Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que fue volverá a ser, porque no hay nada nuevo. Y entonces yo veo en la Biblia, por ejemplo, cuál es la razón de establecer leyes que perjudican la fe. Bueno, una de ellas es intimidación. Otra de ellas es manipulación. Y otra de ellas es activar una imaginación que sirva, oiga lo que le voy a decir, como un lavado de cerebro en nuestras vidas de aquellas cosas que permanecen como pensamientos o sistema mental que viene de parte de Dios, porque la Biblia nos deja ver de que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Cuando nosotros vivimos con la mente de Cristo, eso se convierte en una mentalidad de la mente de Cristo. Entonces, cuando se hacen leyes, son con el propósito de intimidar a aquellos que no se someten a esas leyes, con el propósito de manipular con la sentencia, hermano, a las personas que se llenen de temores, y con la, oiga esto, vuelvo a la carga, con la intención que una nueva ley que se esté recordando, que se esté diciendo a cada momento, que se esté, hermano amado, marcando constantemente, viene a dar lugar a una imaginación diferente que lava a la misma vez lo que nosotros ya tenemos como pensamientos y que rigen en las decisiones que tomamos en la vida. Espero me esté dando a entender. Pero el asunto es de que a Daniel hicieron aquellos personajes que llegaran cartas hacia todas las regiones, haciendo ver de que nadie puede hacer peticiones sino al rey. Ahora, basado en eso, quiero leer otro pasaje, que es el contexto, para poder hablar de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Daniel, siempre en su capítulo 6, verso 1, dice así: le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Otras versiones dice gobernadores. Si pusieron 120 gobernadores, significa que habían 120 regiones donde cada sátrapa o cada gobernador regía sus leyes en cada estado, digamos. Y sobre ellos 3 funcionarios, otras Biblias dicen 3 presidentes, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos gobernadores rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Esto es el versículo 3. El verso 4 dice: entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Note usted entonces, del versículo 1 al versículo 3, las intenciones de estos gobernantes. El versículo 7 dice: todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas,
altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Oiga, qué interesante. Ahora, el verso 8 dice: ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no se modifique conforme a la ley de los medos y persas y que no pueda ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento y esto es el mandato. Tremendo. Se llevó a cabo lo que querían aquellos gobernantes porque les molestaba mucho la fe que Daniel tenía. Bueno, Daniel continuó en esa relación, intimidad con Dios, hermanos, porque si nosotros tenemos algo que ya se volvió una naturaleza en nuestra vida, la fe tiene que volverse una naturaleza en nuestra vida. Eso ya no lo pueden quitar de nosotros, porque ya no es un asunto que portamos como una joya, sino que la fe es algo que se viene, hermano, haciendo parte de nuestro espíritu, parte de nuestra alma y parte de nuestro cuerpo. De tal manera que entonces Daniel no podía, sino que continuaba orándole a Dios. Daniel fue sorprendido por estos personajes y entonces querían que él sufriera la sentencia también respecto a lo que se había leído, y que era tirarlo al foso de los leones. Ahora, a mí me llama la atención todo esto, mis hermanos, porque entonces vemos en la Biblia que la molestia de ellos era ver a Daniel que oraba 3 veces al día. Y entonces quiere decir de que había algo que estos gobernantes habían visto que sucedía. Es decir, si la oración de Daniel era solamente un ritual o era un acto de religiosidad y que no había respuesta, no pasaba nada, entonces no les provocaba a ellos incomodidad, no les provocaba a ellos ningún temor, no les provocaba a ellos ninguna molestia. Sin embargo, si ellos estaban diciendo que Daniel ni nadie ore 3 veces al día, era porque estaban viendo que la oración de Daniel tenía respuesta. Oiga esto que le estoy diciendo, que la oración de Daniel tenía respuesta, y por eso ellos querían apagar a que Daniel continuara orando 3 veces al día. 3 veces al día no se oraba, repito, solo por religiosidad o por una costumbre nada más, sino que tenían una estrategia, y a eso voy. Tenían una estrategia. Si el pueblo de Dios logra captar estos principios que son secretos de Daniel, nosotros podemos tener los resultados, hermano, que esperamos en nuestras oraciones. La oración debe de ser un estilo de vida para nosotros, y no una cosa que la veamos, hermano, insignificante, sino que algo poderoso. Note usted entonces cómo aquellos dijeron: tenemos que parar a Daniel, porque parando a Daniel entonces paramos la respuesta que él recibe cada vez que se dobla sus rodillas para orar. 3 veces al día oraba Daniel, y esas oraciones tienen nombre. Esas oraciones tienen, hermano, una base bíblica, y por eso hablé de la oración del amanecer, y hablamos que es para darle gracias al Señor primeramente. A manera de una reseña, quiero decirle esto, de que la primera oración se llama la oración Shaharit, que fue establecida en la acción de Abraham, según Génesis 19:27, cuando él al amanecer buscó al Señor. A partir de ahí, los judíos tomaron el ejemplo y establecieron la primera oración Shaharit. Luego vemos nosotros la segunda oración del día, que es al atardecer.
Y de esto estuve hablando el día viernes. Esa oración del atardecer también tiene una base bíblica y se encuentra en Génesis capítulo 24, 63. Y ahí dice que quien hizo esa oración fue Isaac. De tal manera que los judíos toman también la vez que Isaac hace la oración, y a esa oración le llaman la oración minjá. Interesante que esa oración está comprendida de las 12 del mediodía, horario nuestro, a las 3 de la tarde, horario nuestro. Sin embargo, en el horario judío esa oración comprendía de la hora sexta, que es las 12 del mediodía, a la hora novena, que es, hermano, las 3 de la tarde para nosotros. Entonces, esa oración se convirtió en algo que se hacía constantemente y que se cita tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como el tiempo de la oración a la hora novena. Oiga esto, a la hora novena, Pedro y Juan subieron al templo y encontraron a uno que estaba a la puerta pidiendo limosna, y ellos le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, en el nombre del Señor, recíbelo. Y dice la Biblia que aquel hombre se puso sobre sus pies y entró saltando al templo. A la hora novena se encontraba Cornelius orando, que no era hermano judío sino romano, pero tenía fe, y a la hora novena, dice el libro de los Hechos, estaba orándole a Dios cuando se apareció un ángel que lo tocó y le dijo: tus oraciones y tus ofrendas son recordadas allá en el cielo. Y así podemos ver ejemplo de lo que sucedió a la hora novena. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Por qué orar a la hora novena? Porque la hora novena es las 3 de la tarde, repito, de nuestro horario, y es la hora en la que murió nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que la hora del atardecer es un horario donde pueden suceder los milagros, donde pueden haber sanidades, donde puede haber manifestaciones sobrenaturales, donde puede venir la revelación traída angelicalmente. Así como la oración de la mañana es para darle gracias al Señor al nomás levantarnos, es, hermano, para decidir consagrarnos para el Señor, es para pedirle al Señor que desbarate todo modus operandi, y es también para bendecir a los que nos rodean y bendecir también a otras personas. Entonces hay una razón por qué orar en la mañana y hay una razón por qué orar también al mediodía. Imagínese usted que es la hora que muere nuestro Señor Jesús, y en el nombre de Jesús nosotros podemos sanar, en el nombre de Jesús podemos liberar, en el nombre de Jesús, hermano amado, podemos nosotros declarar una palabra viva, una palabra de verdad a favor del pueblo del Señor. Entonces, esta era la razón de las 3 oraciones de la tarde. La oración de la tarde, entonces, es una oración donde se activa una atmósfera espiritual, donde cosas extraordinarias pueden suceder a favor de nuestra vida. Pero ahora me toca entonces entrar a la tercera oración. Y la tercera oración, según la Biblia, la estableció Jacob, y está escrito en Génesis capítulo 28, verso 11. Génesis 28, 11 dice: y llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí. La palabra noche es importante, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Ahora, ellos vieron a sus patriarcas, a Abraham establecer la oración de la mañana, a Isaac establecer la oración del atardecer, y esta acción de Génesis 28:11 es la que ellos tomaron para poner también la oración de la noche, pero a esa oración le llamaron Arbit. Oiga esto, la oración Arbit del hebreo, que quiere decir anochecer, quiere decir pasar la noche, quiere decir reposar, quiere decir también usualmente dormir. Entonces quiere decir que hay
La oración para levantarte. ¿Qué vas a hacer cuando te levantas? ¿Cuáles van a ser tus primeras palabras? ¿Qué declaraciones vas a hacer al levantarte? ¿Qué vas a decirle a Dios en la oración Shaharit? ¿Y qué vas a hacer cuando consideres que es el tiempo del horario de los milagros? La oración Minjá. ¿Qué vas a declarar? ¿A quién vas a ministrar? ¿Por quién vas a orar? ¿A quién le vas a desatar milagros en el nombre de Jesús? Tu corazón va a estar apresto, abierto a mensajes que vengan de parte de Dios con una revelación específica a tu vida de lo que Dios quiere hacer a favor de tu vida. Esto era la razón por qué los gobernantes, hermano, en el periodo del reinado de Darío querían parar a Daniel, porque Daniel traía todas esas instrucciones. Daniel no vino a conocer a Dios en Babilonia. Daniel ya tenía eso, hermano, ese estilo de vida. Él en su privacidad tenía, hermano, las experiencias místicas, genuinas con Dios. Él conocía a Dios ya, al Dios de sus padres los traía él en su corazón de tal manera de que cuando él llegó a Babilonia aplicó también esos principios, aunque vivía en un sistema totalmente diferente. Y lo miraban que lo que él oraba tenía respuesta y por eso querían callarlo. Entonces esta oración, como las dos anteriores, tienen un significado. Y entonces quiero decirle que los significados de esta oración es con este propósito. Primero, la oración de la noche, es decir, antes de ir a acostarte, es la oración de descontaminación de toda clase de información negativa que entró por nuestros sentidos durante el día. Mire qué impresionante esto. Ayer que el pastor Douglas, pastor de jóvenes, pues participó en un evento para la iglesia de San Pedro Sula, del hermano Germán Ponce. Fue uno de los que le invitaron a que diera una enseñanza de guerra espiritual. Una de las cosas que me llamó la atención fue que le hicieron preguntas de qué hacer con aquellas experiencias que mucha gente sufre, de ataques de espíritus o demoníacos durante la noche, o de sueños perturbadores, hermano, de pesadillas, de peligros de muerte, incluso de sueños de carácter sexual. Y entonces le hicieron esa pregunta y aquel respondió, ¿verdad? Aquel dio la respuesta y era, bueno, hay que orar antes de irnos a acostar. Y yo dije, ay, qué tremendo, porque esa era la razón de la tercera oración diaria. La primera, repito, para iniciar tu día. Ya expliqué qué significa. La segunda, para activar milagros, para declarar sanidad. Es un horario, hermano, donde el Señor entró con su muerte a afectar el tiempo cronos. Oiga esto, es decir, que los tiempos cronos se pueden afectar. Déjeme explicárselo así. Una gente puede tener una reunión en su casa y con el propósito de pasar bien, de celebrar la visita o el compañerismo con otros, con comida, etcétera. Oiga esto, ejemplo, que es práctico. De repente llega una persona y cambia el ambiente con un accionar diferente o negativo. Alguien que llega a sembrar cizaña, que trae división, alguien que trae una contienda, y entonces aquel ambiente que estaba armonioso hasta su momento empieza a tener cambios de tal manera que puede llegar a impactar en la memoria a aquellas personas que participaban, siendo así que cada vez
que estén reunidos en otro tiempo van a recordar aquel mal momento que vivieron. Eso en el plano negativo. Pero en el plano positivo, nuestro Señor Jesús activó en ese horario la posibilidad de que nosotros podamos usar de su sacrificio, usar de que Él en la cruz pagó el precio para que en su nombre nosotros podamos declarar milagros y sanidades. A partir de ese momento, declararlos que sucedan en el transcurso del día. Es decir, no estoy diciendo que solamente durante ese periodo pueden suceder los milagros, pero que nosotros seamos conscientes que en ese horario yo puedo comenzar a activar cosas que van a suceder en el transcurso del día o mañana, porque me aproveché, me apropié del ambiente espiritual por el cual Cristo pagó en ese horario. La muerte del Señor Jesucristo, hermano, intervino en el tiempo cronos, en el tiempo cronológico de nuestro lugar, para que nosotros sepamos que a partir de esta hora yo puedo declarar milagros, porque ya el Señor pagó el precio y los ambientes espirituales están abiertos a favor de mi fe y a favor de lo que el Señor hizo. Bendito sea el Señor. Entonces, la oración de la noche es una oración de descontaminación. ¿Por qué? Porque todo el día somos bombardeados con información. La información que recibimos entra por nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que vimos, lo que olemos, lo que comemos, lo que palpamos, etcétera. Es información que se queda con nosotros. Entonces, si nosotros no acostumbramos a descontaminarnos antes de acostarnos, escúcheme esto, hermano, vamos a tener batallas nocturnas. Mucha gente es afectada durante los sueños, es intimidada durante los sueños. Mire que los sueños son tan importantes, la noche es tan importante, porque aún Dios utiliza ese periodo de tiempo. La Biblia nos deja ver en el libro de Job cómo los dos reinos pueden intervenir durante el horario del dormir. Por un lado, Job dice que cuando los hombres, cuando viene el sueño profundo sobre ellos, decía el libro de Job que entonces apareció un espanto que pasó a mi lado y me erizó toda la piel y me dijo de que Dios no confía ni en sus ángeles, mucho menos en los hombres que son hechos del polvo de la tierra. Imagínense la administración que estaba recibiendo, según el libro de Job, a través de un espíritu que en el momento que el sueño es más profundo en los hombres y el sueño más profundo en la humanidad es de las 3 a las 6 de la mañana, cuando uno se duerme completamente. Es cuando ya a ese horario ya se alcanzó la etapa del sueño profundo, según, hermanos, los estudiosos. Porque según los estudiosos tenemos 5 etapas de sueño que van, hermano, cambiando según la etapa, en experiencias, en lo que anatómicamente resulta, pero también en lo que se está dando en aquella persona que está dormida. Pero la última etapa es la etapa del sueño profundo, que es de las 3 a las 6 de la mañana. Y dice la Biblia que a ese horario es que aparecen los espíritus. Por otro lado, dice también Job que cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, entonces, dice, viene Dios y susurra al oído. Dice, para librar al hombre que vaya al sepulcro y al Seol. Y entonces viene Dios y sella la instrucción. Entonces, de las 3 a las 6 de la mañana es el horario de la visitación de los espíritus. Porque es más fácil, hermano, trabajar con el inconsciente o el subconsciente y el consciente de una persona. Imagínense que estas cosas el mundo espiritual las toma en cuenta. Y ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia las dos manifestaciones y ministraciones en el sueño profundo. Entonces, por eso es que tenemos nosotros que descontaminarnos antes de dormir. Y la oración de la tarde sirve para, de la noche sirve para eso. Es una oración
para descontaminar de toda información negativa que entró por nuestros sentidos, pero también es para purificarnos antes de dormir, a manera que los espíritus inmundos no tengan materia prima para afectar el sueño. En el pasado he hablado mucho acerca de los incubos y de los sucubos, que son visitaciones de espíritus que vienen, hermano, a provocar experiencias de relaciones sexuales. Un incubo es un espíritu sexual que opera como masculino y entonces ataca a la mujer. Por eso se llama incubo, del latín incubare, que quiere decir algo que se pone sobre. Y está un sucubo, que es un espíritu que opera como mujer y que ataca a los hombres en ese periodo de tiempo. Y viene también del latín sucubo, que quiere decir que se pone por debajo. Y entonces, ¿qué es lo que provoca eso? La materia prima que surge en el sueño. Porque cuando uno duerme y está teniendo, hermano, esa experiencia, porque el sueño es algo profundo, claro, es una metáfora, sin embargo están pasando cosas que solo en la mente se captan como que fueran situaciones reales. Se miran rostros que nunca se ha visto, lugares donde usted nunca ha estado, y personalidades que tienen o interactúan con uno, que uno les mira su rostro, hermano, y que jamás en su vida los ha visto, pero se describen en el sueño, tan reales. Entonces, ¿hacia dónde voy? Es que lo que ahí está sucediendo es que toda la información que hemos acumulado durante el día se convierte en materia prima para el sueño. Ahora, el asunto es que si alguien tiene, por decirlo así, un sueño erótico, ese sueño erótico da lugar a que de nuestro cuerpo se segreguen olores, de tal manera que esos olores, aunque el olfato humano no los detecta, sí los espíritus lo pueden detectar. Entonces, un espíritu que detecta los olores que salen de un cuerpo que está teniendo un sueño erótico es Lilith, que el Señor la reprenda. Y Lilith es la cabeza de una estructura espiritual que mueve espíritus de homosexualismo, de lesbianismo, de bestialismo y también, hermano, de entidades sucubos, de incubos y sucubos. Entonces, ¿de qué nos tenemos que descontaminar? Porque hoy no podemos negar nosotros el bombardeo que existe a través de los medios con esa intención de formar imágenes en el consciente para que pasen al subconsciente y que puedan llegar hasta el inconsciente, pero que durante la noche se convierte en materia prima. Y así cualquier otro tipo de información negativa. Es importante que nosotros apliquemos también el principio de la oración del anochecer para descontaminarnos de todo. Mire, usted puede ser bombardeado, eso no lo podemos evitar. Pero la responsabilidad nuestra es descontaminarnos durante la noche, antes de ir a acostar. Y no solo eso, sino que aún de las batallas que tenemos, de los pleitos que tenemos, de las dificultades que tenemos que aprender a descontaminarnos. Nunca se vaya a dormir airado, enojado, peleado. Póngase en paz antes de dormir, para que no dé lugar a que las entidades que intentan venir a tomar ventaja y a sembrar una semilla de información negativa, que lo haga usted accionar el día siguiente con esa información. Oiga lo que le estoy diciendo. Y le quiero poner un ejemplo bíblico positivo. La Escritura habla de José, que estaba desposado con María. Cuando José se dio cuenta de que María estaba embarazada, dice la Biblia que él quiso abandonarla en secreto, porque José no se creyó lo que María dijo. Posiblemente María le dijo: esta criatura que está aquí es obra del Espíritu de Dios.
Entonces José no se la creyó. Pero entonces fue necesario que, dice la Biblia, que mientras él dormía, oiga esto, un ángel entró a su sueño. Oiga, un ángel entró a las vibraciones cerebrales que estaba teniendo José mientras dormía. Así como usted y yo tenemos vibraciones cerebrales durante la noche y dormimos, un ángel entró en esas vibraciones y le habló en su sueño y le dijo: no la abandones, es verdad, es obra de Dios. Hay una versión que dice que el ángel entró a su sueño literalmente. Entonces, ¿sabe usted que esto que estoy diciendo ya lo sabe Hollywood, hermano? De lo que está en la Biblia, de lo que estoy explicando, ya Hollywood lo sabe. Y hicieron una película que, por cierto, están diciendo que es la película más, la cuarta película más taquillera que se dio en los años pasados, y se llama Inception. ¿La han visto? Inception, se las aconsejo. Una ofrenda de amor, por favor, por haberles dado el dato. No se crea. No, hermano. Interesante. ¿Cómo se dirá Inception en español? ¿Cuál sería la traducción? A ver, los bilingües, hermanos. Douglas, ¿cómo se traduciría la palabra Inception? Inception en español. En inglés es Inception. Bueno, el asunto es que la película habla de cómo en una competencia de empresarios, aquellos descubrieron a través de un sistema mecánico sofisticado entrar al sueño de sus rivales y poder descubrir la información que tenían de cómo hacer negocio y frustrársele adelantándole. El inception significa the starting point of an institution or activity, pues sería el comienzo de una actividad o una institución. Básicamente, inception significa el comienzo. El comienzo. Bueno, el comienzo dice que quiere decir inception. Así dice. El término en español es sueños lúcidos. Bueno, fíjese qué tremendo las traducciones, ¿verdad? En inglés es Inception y en español la película se llama Sueños Lúcidos. Ok. Bueno, el asunto es ese, de que Hollywood está proyectando. Interesante, porque Hollywood muchas veces se adelanta a ciertas tecnologías, como que le revelan por otra fuente lo que es posible. Y la iglesia está, hermano, desapercibida de esto cuando vemos nosotros en la Biblia, en el libro de Job, capítulo 4 y capítulo 32, las dos visitaciones de espíritu que hacen cuando nosotros estamos en el sueño profundo. Y que ahora estén haciendo películas que dicen que usted puede estar dormido y de repente, pum, entró, hermano, a su conciencia, a su conciencia y a su inconsciencia. Otra entidad que está sacando información de lo que hay ahí grabado. Y la Biblia dice que un ángel entró en el sueño de José. ¡Qué impresionante! Entonces nosotros tenemos que quitar la materia prima negativa que llegó consciente o inconsciente a nuestra vida antes de dormir, para que el enemigo entonces no programe nuestra forma de actuar para el siguiente día. Porque a José la información que el ángel le trajo le cambió la posición que tenía con respecto a María, y eso lo hizo entender y tomar a María, estar con ella hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Le cambió la información de su vida para el siguiente día. Entonces para nosotros es vital. Por eso es que Daniel oraba 3 veces al día. No es cualquier tipo de enseñanza la que estamos aprendiendo, hermano. No es orar al desayunar, al almorzar o al cenar, sino que son oraciones que tienen poder, y por eso lo querían frenar a Daniel. No queremos que él ore 3 veces al día, porque sus oraciones hemos visto que tienen poder. ¿Qué tal si usted comienza a orar así?
Y en vez de levantarse, irse a acostar enojado, bravo, se va y se descontamina. Medita en el Señor. Le pide al Señor que lo ayude el día siguiente. No se va a levantar el día, hermano, haciendo eso. No se va a levantar usted amargado, ni enojado, ni con ganas de pelear con nadie, sino que se va a levantar con el deseo de ser de bendición para muchos. Entonces, esto es importante. Ahora, yo sé que el tiempo ya me avanzó, ya me pasé, ya sonó 50 minutos, pero solamente quiero explicarle de qué nos tenemos que descontaminar. Y termino con esto. Entonces, ya dije que durante el día recogemos información, buena o mala, por nuestros sentidos. Siendo mal, eso afectará la esfera de nosotros, de nuestra vida. Y por eso debe de haber esa oración de descontaminación o purificación. Voy a leerle 8 puntos de lo que forma materia prima para los sueños eróticos. Por ejemplo, cuando alguien es bombardeado con información erótica, lo primero que se le va a dar durante la noche son fantasías. Las fantasías alimentan la imaginación de una persona. ¿Ok? Las imaginaciones retratan más imágenes todavía. Y las imágenes producen emociones. Las emociones provocan deseos de la carne. Los deseos de la carne crean costumbres o hábitos. Las costumbres creadas llevan a una ley espiritual. Y la ley espiritual lleva a pecar. Y detrás de todo pecado siempre habrá un espíritu inmundo que afecta a la persona. Entonces, todo esto era la razón por qué Daniel oraba durante la noche. Señor, guárdame, protégeme mientras duermo. Señor, renuncio a toda información negativa, me despojo de todo esto, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces habitar seguro. Entonces, esa es una forma de descontaminarse. Sacar toda emoción reprimida, negativa, todo enojo, toda frustración, todo estrés, todo mal momento, y pedirle a Dios que te conceda un sueño donde solamente Él pueda venir a susurrarte al oído y darte la instrucción para librar nuestra vida del Seol y de la muerte, dice su palabra. Finalizo, mis hermanos. Mire, sé que es bien difícil con la información que he trasladado poderme captar porque voy rápido. Pero quiero decirle que estamos editando los videos y los estamos subiendo al canal de YouTube y a Facebook nuestro con toda la presentación para que usted pueda tomar, hermano, notas de lo que estamos enseñando y no se pierda ninguna de estas cosas, porque es de suma importancia que nosotros establezcamos un estilo de vida en los secretos de Daniel, de que oraba 3 veces al día, al amanecer, al atardecer y el anochecer. Ahora usted ya sabe cuál era la estrategia de Daniel. Por eso estuvo presente durante 4 reinos y nunca destruyeron a Daniel, a pesar de todos los enemigos que se levantaron durante esos periodos. Dios siempre lo guardó y lo honró, porque Él ponía por obra una estrategia que es para todos los creyentes que estamos en Cristo Jesús. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por este día. Gracias de verdad, Señor, que nos has permitido congregarnos. Hemos hecho de este parqueo, Señor, la congregación de llamados a conquistar. Señor, donde mis hermanos, cada uno en sus vehículos, con su familia, Señor, te adoran, te alaban, te dan gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor.
Y hoy, Dios mío, que tu palabra ha fluido, que nuestros corazones puedan ser sellados con esa verdad y que nosotros en este tiempo, al haberlo discernido que es un tiempo peligroso, Señor, nos mantengamos firmes sin comprometer nuestra fe, sino en obediencia, Señor, esperando tu retorno. Yo te pido por cada familia que tú lo guardes, por favor. Bendice a tu pueblo. Bendice la semana que inicia. Bendícela con paz, con gozo, con unidad, con salud. Provee los recursos necesarios, Señor. Que sus casas se conviertan, Padre, en puerta del cielo, casa tuya. Y que ahí derrames de tu presencia, Señor. Señor, que para la gloria de tuya, Señor, se den sanidades y milagros. Que se den las cosas más hermosas y preciosas que vienen de parte tuya. Cada casa, Señor, yo la presento delante de ti y suplico tus bendiciones, Padre. Llévalos en paz y llévalos con bendición. Declaramos una semana gloriosa, poderosa, guardados, Señor, con tu mano. Renunciamos a todo espíritu de venganza, a todo contragolpe, a toda represalia demoníaca, a todo accidente, Señor, a todo temor, a toda intimidación, a toda acusación, a toda provocación. Renunciamos, que el ángel tuyo acampe alrededor de ellos, que los guarde y que los defienda. Declaro a tu pueblo benditos por tu sangre, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.